vamos a ver una parábola. ¿No? Qué raro, ¿no? Vamos a ver una parábola. Esta es nuestra séptima parábola. Y es la parábola de los obreros de la viña del Señor. La palabra obrero significa que es una persona que tiene por oficio hacer un trabajo en relación de dependencia de una industria, empresa o algún sector laboral. Esa es la palabra que define a un obrero, ¿no? Alguien que tiene un oficio, un trabajo, ¿sí? Alguien que trabaja en relación de dependencia, o sea, que trabaja para otra persona, una empresa, una industria, un sector comercial o laboral. Esa es la palabra que define al obrero. Cuando yo comencé a servir al Señor, ya hace muchos años atrás, a los 20 años que daba mis primeros pasos en el servicio al Señor, estaba obviamente, como todo el que conoce al Señor, apasionado, ¿no? Apasionado por servir a Cristo, estaba apasionado por estar haciendo algo para devolver tanto amor al Señor, ¿no? A todos nos pasa eso, o a todo hijo de Dios le debe pasar esa motivación, ¿no? De devolverle al Señor tanto amor y poder hacerlo a través del servicio. Y me acuerdo que yo lo hacía con mucha pasión y devoción. Y un día me agarró un diácono que me estaba viendo servir al Señor y me hizo una pregunta. Me dijo: Adrián, ¿vos servís al Señor o trabajás para el Señor? ¿No? Y a mí me dejó. Digo, lo pensé por un momento y digo, no, sirvo al Señor. Creo que sirvió, ¿no? Porque todos siempre hablamos de servicio. Entonces, digo, sirvo al Señor. Y este diácono me enseñó algo. Me dijo: mira, está bien que sirvas al Señor, pero tómalo como un trabajo. Porque si vos simplemente servís al Señor, al tiempo vas a ser un voluntario. Y Dios no está buscando voluntariados. No está buscando a alguien que sea un voluntario, que esté cuando puede, si no puede no está, hace lo que puede hacer, lo que no puede no lo hace. Dios no está buscando eso. Si vos querés realmente comprometerte con el Señor, mirá el servicio como un trabajo, como algo que no te puede faltar en tu vida. Una gran lección, ¿no? Me dejó pensando toda mi vida esa lección. Fue un momento de charla, pero me dejó pensando, claro. Porque él fue muy sincero y me dijo: si vos tomás el servicio como un trabajo, vas a ser responsable. Vas a ir a un paso más que solamente tomarlo como alguien que, bueno, voluntariamente, al venir a la iglesia, sirve al Señor. Y así vas a ver cómo tu vida espiritual va a comenzar a crecer. Vamos a leer el texto de esta semana, Mateo 20. Sucede con el reino de los cielos. Recordemos que estamos viendo las parábolas del reino, ¿no? Cómo movernos como hijos de Dios en el reino de los cielos. Sucede que en el reino de los cielos, como con el dueño de una finca que salió muy de mañana a contratar trabajadores para su viñedo, se arregló con ellos para pagarles el salario de un día y los mandó a trabajar a su viñedo. Volvió a salir como a las 9 de la mañana y vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo: vayan también ustedes a trabajar a mi viñedo y les daré lo que les sea justo. Y ellos fueron. El dueño salió de nuevo y a eso del mediodía y otra vez a las 3 de la tarde e hizo lo mismo. Y alrededor de las 5 de la tarde volvió a la plaza y encontró en ella a otros que estaban desocupados y les preguntó: ¿por qué están ustedes aquí todo el día sin trabajar? Y le contestaron: porque nadie nos ha contratado.
Entonces les dijo: vayan también ustedes a trabajar a mi viñedo. Cuando llegó la noche, el dueño dijo al encargado del trabajo: llama a los trabajadores y págales comenzando por los últimos que entraron y terminando por los que entraron primero. Se presentaron pues los que habían entrado a trabajar alrededor de las 5 de la tarde y cada uno recibió el salario completo de un día. Después, cuando les tocó el turno a los que habían entrado primero, pensaron que iban a recibir más, pero cada uno de ellos recibió también el salario de un día. Al cobrarlo, comenzaron a murmurar contra el dueño, diciendo: estos que llegaron al final trabajaron solamente 1 hora y usted le ha pagado igual que a nosotros, que hemos aguantado el trabajo y el calor todo el día. Pero el dueño les contestó a uno de ellos: amigo, no te estoy haciendo ninguna injusticia. ¿Acaso no te arreglaste conmigo por un salario de un día? Pues toma tu paga y vete. Si yo quiero darle a este que entró a trabajar al final lo mismo que te doy a ti, es porque tengo el derecho de hacerlo lo que quiero con mi dinero. ¿O es que te da envidia que yo sea bondadoso? De modo que los que ahora son los últimos serán los primeros, y los que ahora son los primeros serán los últimos. Y esta parábola me venía al recuerdo, eso de hace casi 30 años atrás. Y me venía al recuerdo esto de que uno trabaja para el Señor y es por el llamado al trabajo. No es por el salario. Uno sirve al Señor y trabaja en la obra del Señor, no por las recompensas que Dios me pueda dar, que sí las da. Todo aquel que está comprometido en la obra del Señor, el Señor dice: yo te llamo, yo te pago. Por lo tanto, hay recompensa, hay bendiciones. Si vos querés ser realmente bendecido, serví al Señor. Y a veces no entendemos esas cosas, porque humanamente no las entendemos. Entonces humanamente le quitamos prioridad al Señor para todo lo contrario, para hacer nuestras cosas. Nuestros oficios, nuestros trabajos, nuestras obligaciones, nuestros compromisos. Y le quitamos al Señor. Cuando el Señor está diciendo que es todo lo contrario, vos querés ser bendecido, vení. Trabajá en la obra del Señor. Y yo aprendí esto de que el compromiso a la obra del Señor trae paga de parte de Dios. Trae bendición. Yo puedo asegurar que cuando más fui bendecido en el Señor económicamente, fue cuando más lo serví al Señor. Fue cuando más me comprometí en la obra. Porque el reino de los cielos es así, es el reino del revés. El reino de los cielos es buscar primero mi reino y su justicia, y todo lo demás va a ser añadido. La vez que se me ocurrió probar, fue una sola vez que se me ocurrió probar y decir: no, primero voy a hacer lo mío y después voy a hacer lo del Señor. Me fue mal. Parecía que tenía, como dice la palabra, costales rotos. Entraba y salía la plata, entraba y salía, se iba. Como entraba, salía. Entonces dije: no, esta no es la fórmula. Así no es la cosa. Entonces volví a la fórmula primera, a comprometerme y a servir con el Señor. Y entonces el Señor nunca me defraudó. Porque el Señor, como le dice a los obreros: a ver, yo te llamé a vos y te dije que te iba a dar, te di. No te quejes. Porque también llamé a este que, aunque trabajó 2 horas, también lo he bendecido. Porque en la viña del Señor, en el trabajo, en la obra del Señor, todos somos bendecidos. Amén. Todos somos bendecidos. Cuando nos comprometemos con el Señor, cuando invertimos tiempo en las cosas del Señor, somos bendecidos. Algunas cosas para que tengamos en cuenta. Por ejemplo, la palabra siervo es esclavo. ¿Sabías eso?
La palabra siervo significa esclavo, douloi, en griego. Que es el siervo, es la categoría más baja. La categoría más baja, o sea, en la obra del Señor uno sirve al Señor, entra como un siervo, entra como un esclavo. Y Pablo lo entendió eso y dijo, yo soy esclavo de Jesucristo. Ya no soy esclavo del pecado, ya no soy esclavo de la ley, soy libre del pecado, soy libre de la ley, pero soy esclavo de Jesucristo. Mi Señor, mi siervo, mi Señor, mi dueño es el Señor y yo soy su siervo. Douloi. Ahora Pablo, miren cómo se presenta en Romanos 1:1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Detalles, miren. Pablo, siervo, douloi, siervo, esclavo de Jesucristo, ¿sí? Pero llamado a una labor, a una función. Porque todo aquel que se considere siervo de Jesucristo está llamado a hacer una labor. Está llamado a hacer una tarea específica. Pablo en ese caso era apóstol, fue llamado a ser apóstol. Llamado a ser apóstol. Y acá viene una clave, dice apartado. ¿Qué quiere decir apartado? Apartado para el evangelio de Dios. Quiere decir que se consagró, que su prioridad era el reino de los cielos. Que su prioridad era el camino del Señor. Que su prioridad era servir a Cristo. Esa era su prioridad, era trabajar en el reino de los cielos. Tal vez recordando esto de los evangelios, que cuando él escribe Romanos, los evangelios ya estaban allí, girando y dando vueltas, hablando a los primeros creyentes. Y claro, ¿cómo no voy a servir al Cristo? ¿Cómo no voy a estar trabajando en su viña? ¿Cómo no voy a estar comprometido con la función, con la labor que me mandó a hacer? En este caso, era ser apóstol. Ahora, no todos eran apóstoles, ¿sí? Como no todos acá somos pastores, no todos somos maestros, ¿sí? No todos somos profetas, no todos. Cada uno tiene una función, dice Pablo también. Pero todos, según el don que te ha sido dado, tenés una función en el cuerpo de Cristo. Y tenés un trabajo. Y tenés un llamado para hacerlo. Siervo, pero apóstol. Amén. O sea, tenía la mentalidad de ser esclavo, de tener un dueño, un señor a quien responder. Pero a la vez tenía el llamado a ser apóstol. Alguien que había sido apartado para esa labor. Es como cuando uno comienza a trabajar en una empresa y es la empresa del padre. Sabe que todo le pertenece. ¿Vieron cuando un jovencito tiene un papá empresario o un papá que tiene un negocio o algo, ¿no? Y comienza desde muy chiquito, desde muy jovencito, el papá ¿qué hace? Bueno, venía a la empresa, empezaba a conocer cómo es esto. Y entonces comienza a ir, pero no es jefe, no es nada, porque apenas comienzan muchos como cadetes en esas empresas, ¿no? Pero sabe que esa empresa es su herencia. Cuando nosotros comenzamos a trabajar en el reino de Dios, nosotros estamos trabajando en la empresa del Señor, en los negocios de nuestro Padre Celestial. Estamos trabajando para la herencia que nosotros vamos a recibir en los cielos. O sea, somos hijos de un Dios que lo tiene todo y que nos da todo, que no nos falta nada. Por eso trabajamos en la obra del Señor.
Por eso nos comprometemos con la obra de nuestro Padre, simplemente porque nosotros también somos herederos. Amén. Ahora, por ahí hay hijos que malgastan, que no tienen un buen desarrollo en la empresa del padre, ¿no? Y son dolores de cabeza para el padre. Que un día van a la empresa, que un día no van, que un día están, que un día no están, que estoy comprometido, mañana no. ¿No? Total, yo soy el hijo de Dios. Soy el hijo del empresario. Pero eso no debe ser así. Porque es un dolor de cabeza para el padre. El padre se disgusta, el padre lo reta, el padre lo exhorta, el padre le saca las bendiciones, le corta la tarjeta de crédito. ¿Sí? ¿O no? ¿No hace eso el padre cuando un hijo se porta mal? Entonces dice, mirá, acá vos vas a ser como todos los empleados. Vas a trabajar y vas a tener que cumplir horario, como todos los demás. Es verdad, sos el hijo del dueño, pero vas a tener que tener y aprender compromiso, desde muy pequeño. Amén. Entonces nosotros somos llamados a trabajar en la empresa más preciosa y más grande de todo el mundo. Trabajar en el reino de los cielos. Pero a veces parecemos esos hijos caprichosos. Primera de Corintios 4:1 dice, así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo. Mirá bien, escuchá, y administradores de los misterios de Dios. ¿Qué somos entonces? Siervos. ¿Qué somos entonces? Servidores. ¿Qué somos también? Administradores. Miren el lugar que nos dio el Señor. El lugar que nos dio el Señor. Nos puso a administrar los misterios de Dios. El Señor nos dio lugares de privilegio. Servidores, pero a la vez administradores. A ver, vamos a ver algunas características de los obreros. Todos somos obreros. Todos los hijos de Dios somos llamados a servir y a estar trabajando en la obra del Señor. Todos. No hay uno que no sea hijo de Dios, que no sea llamado a trabajar. ¿Ok? Algunos en función. Otros en formación. Se están formando. Pero lamentablemente algunos otros duermen. Están dormidos. Volvamos al dueño ahí que tiene este hijo empresario. Mañana, vamos a poner a Agustín. Mañana, Agustín, tenés que estar a las 7 de la mañana porque viene mercadería. ¿Sí? Así que a las 7, yo me voy antes y te espero a las 7 de la mañana en la empresa. Si estuviera en la empresa, haría eso. ¿Sí? Pasan las 7, no está. Pasan las 7:15, 7:30, se hacen las 8, llamo. ¿Dónde estás? ¿Dónde está? Durmiendo. Muchos duermen. Son llamados a trabajar en la obra, son llamados a trabajar, pero ¿qué están? Dormidos, adormecidos espiritualmente. Otros están en función y otros también están en formación. Dijimos que hay que tener actitud. ¿Se acuerdan cuando vimos la parábola de la red? Que dijimos que teníamos que tener actitud de discípulos. Que cuando nos preguntaran qué somos, ¿qué íbamos a responder? ¿Creyentes o discípulos? Discípulos. ¿Sos creyente o sos discípulo? Soy discípulo. Soy más que creyente. Porque soy alguien que me preparo, alguien que me estoy preparando, alguien que
que realmente tengo las herramientas, tengo la aptitud y tengo la actitud para servir. Porque ojo con eso también, porque uno puede estar apto, puede tener todas las herramientas, haberse hecho el curso 1, el curso 2, el curso 3, el curso 4, todos los cursos, habido por haber, terminado en el seminario bíblico, todo, pero está apto, pero no tiene la actitud. Y un discípulo tiene que tener las dos cosas. Tiene que tener las herramientas, pero también tiene que tener la actitud, porque si no siempre va a ser un simple creyente. No llega nunca a ser discípulo, llega a ser un simple creyente. Con aptitud, pero no con actitud. 2, tener un buen testimonio. El buen testimonio es tanto en la vida privada como en la vida pública. Es la obediencia en la palabra, es una vida consagrada, apartada, como leíamos recién, ¿no? Pablo estaba consagrado a la obra, apartado. Es una vida en orden en todos los ámbitos, privada, personal y también eclesial. Eso es un obrero. Eso es alguien que trabaja realmente en la obra del Señor, o que quiere aspirar a trabajar a la obra del Señor. Debe estar en orden en todos los ámbitos de su vida. Cuando no estás en orden, no se puede cumplir. Porque cuando tengo una vida desordenada, no puedo cumplir con la obra del Señor. ¿Por qué se habrá quedado dormido ese muchacho? Agustín, se quedó dormido. ¿Por qué se quedó dormido? Si él sabía que se tenía que levantar a las 7 de la mañana. ¿Por qué se imaginan que se quedó dormido? Se acostó tarde, muy bien. ¿Y qué se habrá quedado haciendo que se acostó tarde? Estudiando, dicen algunos. ¿No? ¿Jugando los jueguitos? Capaz. Digo, no sé. No estoy diciendo todo lo que se parezca a la realidad, nada que ver, No estoy diciendo que Agustina es. Todo lo contrario, es bastante responsable. Pero si se quedó dormido es porque no se acostó temprano. O porque no puso el despertador. Desórdenes. Si yo tengo una vida desordenada, no voy a poder nunca cumplir realmente con las cosas que el Señor me va a pedir en la obra. No puedo. Tengo que dar testimonio, tengo que tener buen testimonio de las cosas del Señor. 3, estar bajo autoridad, en sujeción. Ninguno que no esté bajo autoridad puede ser edificado, ni puede edificar a nadie. Si alguien no está bajo autoridad, no puede ser edificado, ni tampoco puede edificar a otros. Estar en autoridad es rendir cuentas, como cualquier otro. A Dios, sí, obviamente, le rendimos mis cuentas, se las rindo a Dios. Ok, muy bien, excelente, espectacular. Pero también se rinde cuentas a los referentes y a las autoridades. Eso es estar en sujeción, rendir cuentas, rendición de cuentas. ¿Cómo está tu servicio? Si estás sirviendo, si estás trabajando en la iglesia, ¿cómo está tu servicio? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Cómo lo estás haciendo? Rendir cuentas, no esperes que, como si estuviéramos en una empresa, ¿no es cierto?, venga el jefe y diga, bueno, a ver, hoy auditorio para todos, ¿no? Auditoría para todos. Hoy auditoría general. Así que voy a pasar por todas las oficinas y voy a ver cómo están sus trabajos, qué están haciendo. No esperen eso. Rindan cuentas antes. Al Señor, primeramente, obviamente, pero también a las autoridades, a los referentes. La independencia no es la opción para un obrero.
La independencia no es opción para un obrero. Y hoy en día escuchábamos en la conferencia que se dio en el IVA gratuita, que algunos tuvimos la oportunidad de ir y ser edificados, otros la vieron por YouTube. ¿Y cuántos vieron esa por YouTube? ¿Lo vieron por YouTube? Bien, mírenla. ¿Ven? Ahí está. El pastor les dijo el domingo pasado. ¿No le dijo el pastor? ¿Qué les dijo? Vamos a tener la conferencia, es gratuita, mírenla, vengan a verla. ¿Verdad? Lo hablo como autoridad, ¿eh? ¿No les dijo eso? Y si no pueden venir, mírenla por YouTube, queda grabada, así que vayan, mírenla. No se puede ejercer autoridad si no se está bajo autoridad. Si tu pastor te dice, mírala, mírala. Bien. Los permisos, los movimientos, en esto de estar bajo autoridad, a veces parece irrisorio, ¿no? Que uno todavía por ahí a veces tenga que enseñar estas ABC, pero de paso, por las dudas, por si hay algún distraído, lo enseño, ¿sí? Una vez más. Pero seguramente esto lo habrás aprendido en el discipulado. Pastor, me invitaron a un congreso a tal lado, ¿puedo ir? Muy bien. Primer paso, avisarle si es un joven, a tu líder de jóvenes. ¿Sí? Por si no hay una actividad especial. Pasos sencillos para manejarnos en orden. Pastor, me invitaron a una iglesia. Muy bien, ¿dónde es? ¿Cuándo es? Por si no te necesito, por si no hay una actividad. O porque no sé dónde te vas a meter. Por las dudas también. ¿Sí? Entonces, cosas que son normales dentro del trabajo, dentro de una obra. Vos imagínate si estás en una empresa y estás cumpliendo un horario y de repente estás ahí en la empresa y decís, me voy. Cerrar la computadora o lo que estás haciendo y te vas. Apagar la máquina. Si estás operario en una máquina, decís, me voy. Y te vas. ¿Qué te pasaría? ¿Qué pasaría el otro día? ¿Por qué lo hacemos en la obra del Señor? ¿Por qué nos tomamos esas licencias en la obra del Señor? ¿Por qué no obedecemos a nuestras autoridades? ¿Por qué no nos sujetamos a ellas? ¿Por qué no rendimos cuentas? ¿Por qué no pedimos permisos? ¿Se dan cuenta? Por eso este diácono me decía, ojo, en la obra se trabaja. No es una empresa, pero es el negocio del Padre. Y hay que hacerlo con responsabilidad. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Gloria a Dios. Bien. Cuarto, entrega. ¿Entrega qué es? Es darlo todo. El obrero se gasta. El obrero se ensucia. El obrero se pone el overol y la transpira. Amén. El obrero se pone la camiseta. Si vos estás en una empresa y vas a trabajar en una empresa, ¿no? A cualquier lado. Y estás ahí y te dicen, mira, en esta empresa tenemos tal uniforme, tal overol, tal cosa. Le vas a decir, no me gusta, yo trabajo así. No, las normas se cumplen. Mi papá era maestro mayor de obra y tenía obras en muchos lados. Era herrero. En realidad él era herrero de obra. Y me acuerdo que yo lo acompañaba a veces a las obras. Y cuando él llegaba, pues él había ya dejado todas las directivas, cómo tenían que vestirse, qué tenían que hacer. Y cuando llegaba y veía
que alguno estaba sin el casco, que alguno tenía las herramientas tiradas por ahí, que alguno había dejado una herramienta en un andamio. No saben. Mi papá también era diácono de una iglesia y era bravo. Pero ese orden, a él el Tano se volvía loco. Y eso que era Tano, Y él me contaba que cuando él era jovencito entró a trabajar en una fábrica donde trabajaban italianos y alemanes. ¿Sí? Y el dueño dice que llegaba al lugar donde estaban trabajando y decía, le decía a los italianos, aprendan de los alemanes, miren cómo tienen todo, ordenado, limpito, miren lo que son ustedes, decían los italianos, todo desordenado, todo sucio. Y mi papá dice que se acordó siempre de eso. Hay que ser como los alemanes. Y él entonces trataba de limpiar, de tener sus cosas ordenadas, y así aprendió, y así después exigía a él también en la obra. Ahora, nuestro Padre y el que nos llama al trabajo y a la obra es Dios, con todo su amor. ¿Y por qué nosotros somos tan dejados, tan desordenados en el momento de estar en la obra del Señor? Entrega. Es una condición básica para ser obrero. En lugar de estar cómodos, de una vida tranquila, porque el que no está dispuesto a sufrir, a transpirar en la obra del Señor, mejor que ni se meta. Amén, mi hermano. Mejor que ni se meta, porque la obra es del Señor. La obra es de Él. En la obra se da todo. En la obra se sale de la zona de confort muchas veces. Muchas veces. Quinto, el compromiso. El compromiso es un pacto entre una o más personas. Escucha bien, ineludible. Ineludible. Amén. Tengo que tener un compromiso en la obra del Señor. Tengo que tener un compromiso y es ineludible, o sea, no puedo no tenerlo. En la obra dijimos, no es un voluntariado. No es hoy puedo, mañana no sé, tal vez, bueno, veo. No, es un compromiso. En la obra del Señor se dice, sí puedo, voy. Ahora, cuando el Señor te llama a la tarea, voy. ¿Sí? Imagínate en una empresa y te dicen, bueno, vas a tener que hacer tal cosa, y vos decís, sí puedo, voy. No, se dice, sí, puedo, ahí voy. ¿Cuántos dicen amén? En la obra, o sos obrero o no sos obrero. No existen los términos medios. O sos obrero o no sos obrero. Y esto de que te decía de llegar temprano, de llegar tarde, de venir. ¿Ustedes se imaginan si yo falto entonces también día por medio al trabajo? ¿Qué pasaría? En cualquier laburo, día por medio, faltás, te echan. ¿Sí? No hay otra. Ahora, ¿por qué nosotros, como tenemos al Señor, decimos un domingo voy a la iglesia, otro domingo no voy? O hasta voy, a veces voy, una vez por mes. ¿Por qué nos tomamos esos atributos? ¿Te pusiste a pensar eso? ¿No será suficiente con que Dios sea el dueño de la obra? ¿No es suficiente eso? Ah, no, porque como es Dios,
es tan bueno, es tan amoroso, ¿no? Es tanto amor. El pastor dijo que el Dios es amor. Así que hoy me quedo en casa, hoy hago otras cosas, hoy no me dedico. Y así entonces venimos al culto un día sí, un domingo no, o un domingo sí, 2 domingos no, o hasta a veces venimos solamente una vez por mes. ¿Qué pasaría si yo hago eso en un trabajo? Pero como es Dios que es tan bueno, no me va a echar de su reino. Cuidado. No juguemos con Dios. Dios no puede ser burlado. Amén. Tengamos temor a Dios. Esto de la llegada tarde que hablábamos recién con Agustín, poníamos el ejemplo, ¿no? Venimos tarde. ¿Por qué nos tomamos el atributo muchas veces de venir a cualquier hora al culto? Y de irnos a cualquier hora. Cuando hay un horario. Y no podés decir que, por lo menos en nuestra iglesia, se empieza tarde el culto, media hora después. El culto se empieza a horario porque hay un horario. Y se termina siempre aproximadamente en el mismo horario. No, me voy antes. O voy después. ¿Para qué hago estas cositas y después voy? Tranquilo. No. Si hay un horario, te tenés que preparar para llegar a ese horario. ¿Cuántos dicen amén? Y si está el culto en su transcurso, ¿por qué irte? Me tengo que ir. Me pierdo el partido, que ya empieza. Es una deshonra. Estamos en la casa del Señor. Estamos en la obra del Señor. Dijimos que todos somos obreros. ¿Cuántos dicen amén? Algunos en función, otros en formación y otros que duermen. En función, obviamente, estás comprometido. Te has comprometido, estás a full. Estás comprometido. Se supone que ya estás pulido. ¿Se acuerdan como la parábola del tesoro escondido? Se supone que ya estás pulido, que ya estás hecho una joyita. ¿Cuántos dicen amén? Sí, ya estás hecho una joyita, así que ya estás pulido, estás comprometido. Ya no te pasan esas cosas. Ya no llegás tarde al culto. Ya no es que venís una vez sí, una vez no, un día sí, otra vez no. Ya no es que un día decís, bueno, estoy en el servicio, pero hoy no puedo, mañana puedo, hoy sí. Ya no. Se supone que si ya estás en funciones, porque ya estás pulido. Porque ya estás preparado y ya estás apto y con una actitud para el servicio. Amén. Si no, ¿por qué llegaste a ese servicio? ¿Por la necesidad? ¿Porque no había otro? ¿Se dan cuenta, mi hermano? Si estoy ahí es porque me he comprometido con el Señor. Estoy en formación, bueno, estoy aprendiendo, pero no te agarres las mañas. Pulí las mañas si estás en formación. Pulí las malas costumbres. ¿Cómo dice la palabra? ¿Cómo dice la palabra? Hebreos 10:25. ¿Cómo dice? No dejen de congregarse. ¿Por qué? ¿Cómo qué? Como algunos tienen por costumbre. Ahora, si vos estás en formación, sacá las malas costumbres. ¿Cuántos dicen amén? Sacá las malas costumbres. Empezá a sacarlas ahora. Porque si no, enseguida te vas a acostumbrar. Y si son de los que duermen, tengo una palabra para vos. Efesios 5, 14 y 16. Porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Por eso se dice, despiértate, tú que duermes. Levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando
al máximo cada tiempo oportuno. Aprovecha al máximo tu vida cristiana, dice el Señor. No duermas. Trabajá, serví, comprometete. No duermas, despertate. En este tiempo es hoy, tiempo oportuno. Kairos en griego. Kairos, tiempo oportuno. Ponerse bajo la voluntad de Dios. Decirle al Señor, aquí estoy. ¿Qué hay que hacer? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Amén. Gloria. Gloria al Señor. Porque los días son malos. ¿Cuántos saben que los días son malos? ¿Sí? Los días son malos. Cuando los días son malos, más hay que comprometerse con el Señor. Más hay que comprometerse con el llamado. Quiero terminar este mensaje. Para concluirlo, agregué un punto más. Y el 6 es compañerismo. Siempre hay lugar para uno más. Amén. Siempre hay lugar para un obrero más. Pero ese obrero que viene a la viña del Señor, que es llamado, que es levantado, tiene que encontrar un lugar de compañerismo. Qué feo que es cuando uno entra a un trabajo nuevo y sos el nuevo. Es feo, ¿verdad? ¿Cuánto les pasó eso? A mí me pasó. De entrar a un laburo, sos el nuevo y te hacen pagar el derecho de piso. ¿Vieron que se llama esto? Es una costumbre bastante usual ahí en los trabajos nuevos, cuando uno entra nuevo. Entonces te hace pagar el derecho de piso. Qué feo eso. En vez de recibirte, decirte, bueno, vení, dale, yo te enseño, qué bueno que estamos juntos, ahora vamos a poder trabajar, ¿sí? Vas a ver que esto está así, esto es así, y enseguida ver ahí que hay compañerismo. Eso es lindo. Que también han tocado trabajos así. ¿No? Eso es lo mejor, cuando hay compañerismo, cuando hay... ¡Qué lindo! Entonces, un lugar bueno, dice el Señor, y enseña esta parábola, ¿no? Que algunos se enojaron, pero este entró 2 horas, laburó 2 horas nada más, y le pagaron lo mismo, le tendría que haber pagado menos, o a mí me tendría que haber pagado más. Mal compañerismo. No había compañerismo ahí. ¿Sí? Sin embargo, cuando hay compañerismo, cada uno hace su función, cada uno hace lo suyo. Si estamos en una fábrica, bueno, yo voy a operar esta máquina, y entonces viene el otro y te dice, bueno, tenés cuidado con eso, a veces yo veo que se traba, o fíjate acá, o sea, le va advirtiendo cosas, le va enseñando cosas. No, mira, te es más fácil ponerlo así, yo ya operé esta máquina y esta máquina es mejor usarla así. Fácil. Ahora, si no hay compañerismo, te va a mirar, el nuevo. Y vos sabés que podés ayudarlo. Y ves que por ahí está ahí, queriendo conectar o queriendo ver ahí. Y uno sabe cuando trabaja en un lugar nuevo, ¿no? Que te agarra esa desesperación, esa ansiedad de decir, ay, ¿cómo es esto? ¿Cómo será? ¿Y qué haces? Empezás a preguntar a los que ya estaban. Entonces preguntás, che, ¿no sabés cómo es esto? No. ¿No sabés vos usarla? Mal compañerismo. Compañero significa compartir el pan. ¿Qué le suena eso de compartir el pan? Lo que el Señor enseñó en la Santa Cena. Sean compañeros. Compartan los unos a los otros, ayúdense, edifíquense unos a otros. Ámense, colaboren unos con otros. Sean compañeros. Amén. No es ningún partido político esto para algunos que... Pero eso es lo que es. Y de ahí sacaron obviamente eso de compañeros. Sean compañeros. El Señor está diciendo, manos a la obra. Amén.
Manos a la obra, hermanos. Pongan mano en el arado, pongan mano en la obra, pero sean compañeros unos con otros. Ayúdense unos a otros. Trabajen en comunión, trabajen en amor, trabajen en paz. Enséñense en amor unos con otros. Nada mejor nos puede pasar que trabajar en amor y en comunión. Amén. Finalizo. Te voy a invitar a que te pongas de pie. El diácono que me enseñó esto me dio unos tips más que te los voy a dar rápidamente. Cuidá la obra. Me dijo, él sin saber que yo iba a tener un llamado pastoral. Pero el Espíritu Santo seguramente le estaba revelando. Y me dijo, cuidá la obra. Porque la obra es herencia. Es el negocio de papá. Y hoy quiero transmitirte eso también a vos. Cuidá la obra, mi hermano. Cuidá esta obra. Porque es el negocio de papá. Cuidala, porque es tuya también, amén. Es tuya. Cuidá la relación. Cuidá el ambiente donde trabajás. Nunca pases a nadie por encima, ni ocupes el lugar donde otro ocupa. Hacé lo que el Señor te llamó a hacer. La tarea que Dios nos dio, dalo con todo. Amén, hacelo con todo, lo mejor, con excelencia, con todo lo que Dios te dio. Ayuda a crecer a otros, potencialos a que logren sus objetivos. Y sobre todas las cosas, cuidá tu relación con el Señor. Amá su obra, porque también es tuya. Es tu herencia. Amén. Al Señor siempre lo mejor. Cerrá tus ojos. Te adoramos, Jesús, te adoramos, Señor.